Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como ya saben, se tocan cuestiones dentro del ámbito del derecho administrativo y materias afines. En esta tarde tenemos el gran honor y como su segunda ronda en el radio, de contar con el maestro Adrián Polanco Polanco. Dentro de una pero muy breve síntesis, les mencionaré que tiene sus estudios de licenciatura y maestría por la UNAM, todos con mención honorífica, maestría en la Universidad del Rosario, Argentina, e investigador externo de diversas universidades extranjeras. Es capacitador externo del Consejo de la Judicatura Federal y algunas otras instituciones gubernamentales, así como miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. También les comento que es catedrático en esta facultad, y en diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, públicas y privadas. También es autor de diversos artículos y obras colectivas. Este es algo muy breve de toda la trayectoria que tiene el maestro. Y sin más ni más, damos la bienvenida a la doctora Sonia Venegas, quien ya se une a la mesa. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, maestra Anita. Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a platicar aquí con nuestro selecto auditorio sobre el procedimiento de responsabilidades administrativas para, pues, con un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? A ver, buenas tardes a la audiencia, también que nos siguen viernes con viernes. Nuestra audiencia está constituida por alumnos, por académicos, por profesores, y nos siguen a veces hasta de otras latitudes, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, quisiera que los introdujera un poquito al tema sobre este procedimiento, porque además, pues, pudiéramos decir que estamos bajo el crisol de un nuevo ordenamiento, además un ordenamiento que es conjunto de una serie de disposiciones que tienen por objetivo, pues, combatir la corrupción, ¿verdad? Entonces, y que tuvieron como antecedente una reforma constitucional muy importante en 2015. Platícanos un poco, introdúzcanos un poquito al tema, maestro Adrián, si es tan amable. Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, les agradezco muchísimo la presentación tan emotiva. Yo creo producto más de la amistad que tengo con ustedes que por cualquier mérito académico que yo pudiera tener. A veces no me gusta mucho que lean tanto mi hoja de vida porque el auditorio puede pensar que yo soy gente seria y estudiosa y se llevan siempre una decepción. No, pero bueno, sí es gente profesionalmente seria, digo, es un maestro, a pesar de su gran trayectoria, muy joven, entonces pues eso desde luego pues también nos es indicativo de que es una persona todavía con mucha energía, con mucha muchísimas chispa, gracias. pero desde el punto de vista profesional a mí me merece mucho respeto. Gracias, favor que me hace, doctora. No. Vamos a hablar de las responsabilidades administrativas. Como acertadamente usted nos indicaba, actualmente estamos viviendo un cambio en el tema de cómo vamos a sancionar desde el punto de vista administrativo. Sí, aquí sí pudiéramos inclusive, maestro, no sé cuál sea su opinión, hablar de un cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que sí, es un cambio de paradigma que se está dando, se fragua desde 2008, en nuestro país por lo menos, y pretendemos hacer un cambio en un sistema de procesamiento. Existen dos grandes sistemas de procesamiento, uno inquisitivo y uno acusatorio dispositivo, dependiendo la denominación y la teoría que veamos. En 2015 vienen los cambios para lo que nos atañe. Viene una reforma en nuestra Constitución en la cual pretendemos modificar y establecer un sistema nacional anticorrupción. Ha sido una bandera que se viene ondeando fuertemente en nuestro país, producto de una exigencia social. La corrupción en nuestro país no es sorpresa de nadie, está presente en todos los aspectos de nuestra vida diaria y cotidiana. Hay corrupción
Desde que te levantas hasta que te acuestas y después de dormido sigue habiendo corrupción. Yo Sí, sueño con digo, corrupción. sí, definitivo, no hay casi día que no veamos algún tipo de medio informativo, cualquiera que este sea, que no tenga que ver con el tema de la corrupción, ¿verdad? O Claro, sea, y no solo lo vemos, lo vivimos, lo hacemos y además, participamos. Porque sí, la corrupción es esa cosa, ese monstruo que todos decimos que existe allá, en el de ajá, enfrente, pero cuando uno lo hace, no es corrupción. Yo soy vivillo. sí, sí, Nos pasa sí, muchísimo. Yo sí, agilicé el trámite porque si no te imaginas, yo no me formé. Yo doy la vuelta en donde no se debe. Todo eso es corrupción. Pero en este sistema, o de la ley de las que yo les vengo a platicar, tiene su origen o se promulga el 18 de julio de 2016 y es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Debemos de entender que el Estado tiene una facultad, la facultad de sancionar. Esta facultad de sancionar la conocemos en latín como ius puniendi, o derecho de castigo. Este derecho de castigo tiene diversas vertientes. ujú, La que nos atañe el día de hoy es la vertiente en el aspecto administrativo. exacto. También existe en aspecto penal, que tiene ciertas características. Ya hablaré un poquito de ello. Sí, 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 Esta ahorita llegamos. facultad de castigar va a surgir en nuestro país con la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Veamos que hoy se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Exacto, ahí yo le preguntaría por qué es ley general. Sí, digo, porque su antecesora era una Ley ley federal. federal, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es La, la connotación o de qué general. este? Bueno, ahí también nos metemos en un problema de técnica legislativa en nuestro país, Ujú, pero entendemos que en un sistema federal podemos tener distintos tipos de normas. Dentro de ellas están las normas federales que tienen su competencia en el fuero federal, es decir, ujú, todo lo que es aplicable a la federación, y a su vez podemos expedir normas de carácter general que se convierten en un modelo tipo que exacto, deben de ser retomadas en las las, entidades federativas. Y exacto. luego tenemos ahí otra cosa que hoy en día nos gusta y estamos enarbolando, que son códigos nacionales o Mm, códigos únicos, o leyes que yo nacionales, creo que digo, eso es vamos, completamente incompatible con nuestra forma de gobierno, pero se escudan en cuestiones extralegues para andar enarbolando estas banderas que yo creo atacan directamente a nuestra Constitución. es Pero la ley correcto. general es completamente constitucional y Ok. permitible. Y de responsabilidades exclusivamente administrativas, ¿no? Porque Administrativas. como bien lo acaba de apuntar, pues tenemos otro tipo de responsabilidades. Uh-huh. ¿Qué tenemos que acotar también aquí? Anteriormente la ley era Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos. Y ahora ya no dice para los No, servidores hoy en día públicos. esta ley también podrá sancionar a sujetos particulares inmiscuidos en la administración pública. O sea que los destinatarios de la norma son tanto servidores públicos como particulares. Exactamente. Entonces esto se va ampliando la facultad de castigar que tiene el Estado. Esta facultad de castigar, les digo yo, este ius puniendi, hay que entenderlo desde este aspecto administrativo. Y en este aspecto administrativo que quiero manifestar que debemos de analizar que la facultad de castigar al servidor público sean con el fin de establecer estas normas de carácter sancionador, debemos de respetar derechos fundamentales. El sujeto destinatario de esta norma, como acertadamente lo dice, puede ser sancionado si incumple la misma, pero hay que ver que esa sanción sea apegada a un Estado democrático constitucional o a un Estado constitucional de derecho. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a analizar en esta ley? Tenemos que analizar varios supuestos. En primer lugar, vamos a ver que se hace una gran clasificación. A diferencia del sistema anterior para sancionar, hoy en día tenemos un sistema un tanto diverso que pretende retomar ideas o principios de un sistema acusatorio. Ujú, Es decir, en un sistema acusatorio quien investiga no sanciona, ujú, quien investiga no acusa ujú. y quien acusa no emite la resolución. Ok, Porque hay un viejo adagio que nos indica, si tengo al juez como mi acusador,
pues necesito a Dios como abogado para ganar el caso. En este muy caso, buena expresión, no la había escuchado. sí, es un adagio Sí. del antiguo proceso inquisitivo de España del siglo XVI. Era lo que se alegaba. ¿Qué pasaba con el procedimiento anterior de los servidores públicos? Era básicamente ese. Sí. El mismo órgano interno de control te investigaba, él mismo determinaba, él salía a buscar la prueba, Sí. él mismo acusaba y él mismo emitía la resolución en la que te sancionaba. Y te Sí, citaba bueno. a declarar diciéndote, si vienes a declarar, está bien, no te voy a hacer caso nada de lo que digas. No, Puedes bueno. presentarte con abogado, pero el abogado se queda fuera. Y si no vienes, tengo por Igual, confeso que hiciste lo que te atribuyo, o sea, violentando todos los principios. todos los principios totalmente. ¿Qué pasa hoy en día con este sistema? Este sistema ya nos establece principios de protección desde un enfoque acusatorio adversarial para los servidores públicos y para el particular que sea sujeto de esta sanción. Esto es un gran avance. Hay que decirlo, es un gran avance porque se ha dividido. Los órganos internos de control hoy en día se han dividido y entonces tienen unidades de investigación y unidades sancionadoras. Y además se dividió la infracción administrativa en dos grandes tipos. Las que se conocen como graves y como no graves. Bueno, vamos poco a poco ahí desmenuzando la ley. Bien, entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir ahora? Ok. Considerando todos estos aspectos novedosos en la ley, ¿no? Los destinatarios, el sistema que tenemos, que ahora pues estamos hablando de que, sobre todo tratándose de aquellas faltas graves, pues es un órgano totalmente externo, bueno, es un órgano jurisdiccional Exacto. el que va a llevar a cabo la calificación de la sanción. Entonces, vamos a ir poco a poco viendo el procedimiento. Claro. ¿Cómo iniciaría? ¿Cuáles serían las fases? Bueno, lo primero que a mí me gustaría tratar y establecer es señalar que la ley general, tanto como la local en la Ciudad de México, también de reciente implementación, Sí, claro. este, Y muy parecidas, pues bueno, precisamente por lo que nos ha por la mencionado, generalidad. que va regida por la generalidad. Exactamente, nos establecen principios. Principios. Nos establecen unos principios para Eso la es infracción bueno. administrativa. Nuevamente, yo quiero ser muy claro en señalar. Hay un derecho a castigar del Estado. Sí, Y eso tiene sí. diversas vertientes. Sí. Pero nosotros debemos de entender que el servidor público, el sujeto particular que se inmiscuye en una actividad administrativa también puede ser motivo de sanción. Las leyes en un Estado constitucional nos indican que yo tengo derechos frente al Estado. Entonces estas cosas le molestan mucho a la autoridad, pero hay que irlas entendiendo que son establecidas, son necesarias y son justas. Sobre todo yo me quedo con este último calificativo, ¿no? Que sea justo, porque lo mismo hemos tenido casos en donde pues resulta que sí hubo alguna queja, pero no es culpable, ¿verdad? Y por lo tanto no amerita la sanción y como todo procedimiento, ahorita seguramente nos va a hablar de estos principios, pues se tienen que respetar ciertos derechos para la persona que es sujeto del Del proceso. procedimiento, exactamente. Pero bueno, hay que entenderlo. Una cosa es que nos lo establezcan en la norma y otra cosa es que se aplique. A ver, pues, Veamos primero qué dice vamos la a ver ley con los principios y nos ahorita emocionamos. Decimos, ay, no, qué bonita ley, hombre. Ya sabe, aquí leyes de primer mundo y aplicación de cuarta. Transformación. Entonces pensemos lo siguiente. Vamos a tener a la infracción administrativa. Y hoy en día, cuando analizamos una infracción administrativa, parece que estamos realizando un análisis de tipo penal. Y entonces empezamos a analizar que la infracción administrativa, en primer lugar, se puede cometer por acción o por omisión. ¿Será que, pues bueno, y esto para la audiencia, sobre todo los jóvenes estudiantes, todo este derecho sancionatorio de algún modo está inspirado en principios, en instituciones penales, por la misma razón de que pues al final lo que pretende es llevar a cabo un procedimiento para determinar si se es o no responsable? Todo lo contrario, se ha tenido Sí. que pelear para que se nos apliquen los principios penales al procedimiento administrativo.
administrativa. Acá, qué barbaridad. Sí, sí. Ok. Aquí en nuestro país tuvo que ser mediante jurisprudencia, porque la ley era completamente en contra del servidor público. Inquisitiva. Sí, tuvo que llegar Totalmente. esto por jurisprudencia, en el sentido que nos dicen, bueno, estamos hablando de una misma vertiente, derecho a sancionar. Y si yo tengo estas garantías, llamémosla de este lado, estas garantías de primer orden establecidas en mi Constitución y realizando una interpretación, como nos indica el primero constitucional, de los derechos humanos de máxima protección, progresivos, entonces estos mismos derechos que te defienden del Estado en la esfera penal, te deben de defender en el Estado en su esfera administrativa. Ajá, Y entonces sí, surge sí, sí. la teoría de la infracción administrativa, que vendrá siendo como una teoría del tipo penal. Sí, vamos a decirlo, ¿no? Como Exacto, porque lo para primero que vamos a pasar. ver es la acción. Sí, Si, sí, si este servidor público cometió la infracción de acción u omisión, va a tener igual. Hay veces que se cometen infracciones por omisión. sí, 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 claro. El no hacer puede acarrear consecuencias cuando se estaba obligado a hacer, desde Exactamente, luego. entonces tenemos obligaciones, no sé, de dirección, y yo dejé de hacer, pues tendré algún tipo de infracción. Claro, claro. Pero bueno, nos regresamos un poquito, perdón, lo saqué de su orden de exposición, ¿verdad? Porque nos empezaba a hablar de los principios. ¿Qué Este es principios, un Richard? principio, el principio de infracción administrativa, conocido como, así se le conoce, principio de infracción administrativa. El símil vendría siendo como un principio de legalidad. El principio de infracción administrativa nos dice, se debe de establecer expresamente la infracción y su forma de comisión. Me tienes que decir si es por acción o por omisión. De igual modo vamos a tener, Como establecer el tipo. exactamente, nada más que aquí le llamamos la infracción administrativa. Sí, sí, Después sí. tenemos el principio de tipicidad. Este se divide en dos aspectos, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Tipicidad subjetiva es lo que conocemos como forma de comisión, por dolo o por culpa. Hay ocasiones que yo cometo una infracción, pero yo no lo quiero hacer, lo cometo de modo culposo. No obstante, yo seré sancionado. Acreedor a una sanción. Exacto, y esto hay que irlo entendiendo, porque en un inicio, o hace 20 años, esto ni siquiera nos lo imaginábamos. Sí, Entonces no. va evolucionando. Todo esto ya lo contempla nuestra nueva ley. Sí. Tenemos el principio o el esquema de antijuridicidad. Es decir, yo la infracción que cometa tiene que ser antijurídica Claro. y tendrá causales de exclusión, que en nuestra ley se les olvidaron. Sí. Manejan pues. una muy escondida por ahí, que es ¿Cuál? cumplimiento de una orden jerárquica, Ajá. como causal de exclusión. Pero pues, me piden requisitos a veces más complicados que la infracción misma, entonces, bueno, pero es la única que tenemos. Vamos a tener también el principio de punibilidad. Mi infracción debe de ser punible y debe de estar establecida la punición. Claro, porque si no, Expresamente. pues pierde sentido, se vuelve una norma pues realmente ineficaz, ¿no? Exactamente. Y además, lo que también le faltó a nuestro código es contemplar la figura de la tentativa. ¿Puede existir una tentativa en una infracción administrativa? Es una pregunta que tal vez debiésemos de empezarnos a cuestionar y respondérnosla. Porque hay muchas veces que el servidor público hace todos los actos tendientes a la corrupción, Sí, pero por una causa ajena de él no se dieron sí. y no es Es sancionado correcto. porque no hay resultado. Sí. Entonces, todo esto nos lleva a contemplarlo, a resumirlo en lo que se le conoce en materia penal y en materia de jus punendi como el principio de legalidad, que tiene varias vertientes. Estas vertientes nosotros las conocemos. El principio de reserva de ley. Sí. No hay pena si no hay Una ley ley que lo escrita. establezca. Yo no tendré infracción o castigo en una infracción administrativa si no está expresamente señalada en una ley. ¿En qué ley? En el caso que estamos analizando, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De igual modo tenemos el principio de taxatividad. No hay pena sin ley cierta. Es decir, tiene que estar expresamente las condiciones normativas, subjetivas, objetivas para Sí. mi punición. Vamos a analizar en algunos momentos que muchas de estas infracciones administrativas no son claras, son ambiguas. Y esto ataca esto. Pongo un ejemplo. No cumplió con la probidad en sus funciones el servidor público. Y yo, para identificar qué es probidad,
O cuando se habla de lealtad, ¿no? O sea, Exactamente. pues bueno, primero lealtad, definir qué es la lealtad y segundo, en segundo lugar, lealtad hacia qué o hacia quién, porque si pues también está sujeto a una serie de obligaciones en un momento dado, exactamente como usted decía, ahí está un excluyente de una orden de superior jerárquico, a lo mejor lo que el superior jerárquico me está diciendo es diferente al protocolo que ordinariamente yo tendría que seguir, entonces ya violé este principio de lealtad o no. Eh, exacta aplicación de la norma también. Todo esto son infracciones. Sí, sí, Algunas sí. son hasta graves. Y son tan ambiguas que cabe todo. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos Sí, otro porque por principio. ejemplo, ahorita que dice exacta aplicación de la norma, pues bueno, en ocasiones estamos frente a una facultad discrecional que me da un margen de libertad. Entonces, ¿dónde está la exactitud, no? Sí, sí, le digo, bueno, ahorita Sí, analizaremos o y sea, veremos bastantes. Esto es a lo que quiero yo aterrizar, ¿no? O sea, vamos, el esquema es bueno, ujú. se está avanzando, Sí, sí, sí. pero hay que ir aplicando y cumpliendo estos principios, porque si no, si nos vamos a esperar a la próxima reforma de otro sistema nacional anticorrupción, pues No, yo creo que bueno, ya otros 20 años, 20, ya no 30 lo, años. cuando menos yo ya no No, lo no, veré. claro que sí, doctora. Eh, Otro principio es prohibición por analogía. ujú. No Sí, me sí, puedes sí, poner una infracción de manera análoga. Tiene que estar expresamente señalado. Estos hechos serán motivos de tal sanción. claro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa muchísimo que en materia administrativa se pretende o se nos imponen sanciones de maneras análogas. Lo hace mucho el órgano interno de control. De igual modo, y retroactividad de la ley en perjuicio. Ujú. Una ley no se me puede aplicar nunca en perjuicio, lo establece la propia Constitución. Sí, En 14 beneficio, primer párrafo. en Ujú, beneficio todo, en ujú. perjuicio nada. Pero este es un derecho que hay que atender muchísimo. Yo lo digo, parece una verdad tan grande como un templo, doctora, pero si usted checa algunas leyes que están saliendo últimamente, aplican retroactividad en perjuicio Sí, y lo establecen en sus transitorios. sí, sí, Ejemplo, sí. Ley Nacional de Extinción de Dominio. Mm. Dice que se puede aplicar en perjuicio para hechos que hayan acontecido antes de su entrada en vigor. Entonces, yo a veces cuando uno viene a platicar de esto dicen, ay, maestro, pues sí eso Ya lo nos lo sabemos enseñaron todo, es como es una en obviedad, cuarto ¿no? En el semestre, no nos sistema. venga, enséñenos más, váyase hasta arriba. Bueno, primero vamos a sentar las bases porque si no, no nos vamos a entender lo demás. Otro principio muy importante, y ahí a lo mejor tenemos que analizar bastante, por lo menos en esta ley, es el principio non bis in idem, no dos veces Mm, en lo mismo, bueno, no ese es un doble súper sanción, tema. no doble sanción por lo mismo. Si estamos viendo que existe todo un andamiaje Sí. garantista, donde te dicen a ti ciudadano te voy a sancionar, pero te voy a sancionar respetándote derechos. Y empezamos a ver cuestiones como el non bis in idem. Esto lo tenemos nosotros garantizado a nivel constitucional, Ujú. lo tenemos garantizado a nivel convencional. ¿Qué nos dice este Este derecho o principio. este principio o este derecho humano o derecho fundamental, dependiendo de la postura que tomemos? Sí, sí, sí. Nos dice, no puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos, Sí, independientemente la calificación que le dé la autoridad. es Y correcto. vamos a empezar a ver que aquí, por lo menos lo que yo veo, no se cumple en muchos aspectos de las sanciones graves. Ujú, En nuestra ley se está violentando eso. ujú. Existe una doble o hasta triple sanción en contra del servidor público. ¿Cómo cuál sería un ejemplo? Con todo gusto. Sí, porque Uh, esto es importante uh -huh. porque tan solo le comento, a la fecha se ha respetado, se ha aplicado aquí en el sistema jurídico mexicano el, que un servidor público puede ser sancionado penalmente, administrativamente, hasta políticamente inclusive, ¿no? Y patrimonialmente. Exacto. Y que cada procedimiento es independiente. Sin embargo, por ejemplo, en el Tribunal Europeo ya tiene años, y diría yo décadas, que Desde los dicen, setentas. elige o es el procedimiento penal o es el administrativo, porque si no, violentas este principio. Entonces, ahorita que me dice, es que la misma ley puede dar pie a que se
a que se violente este principio, pues me parece muy interesante. Lo voy a interrumpir porque vamos a una cápsula informativa con la maestra Ana María Ramírez, no sin antes enviar muchos saludos a la maestra Edna San Juan, que nos sigue viernes con viernes. Muchas gracias, querida maestra. A John Ruiz, Anel Beltrán, Denis Cariño, Ulises Aguilar, Gabriel Reyes, Brenda Fom, Reyes Magos, Eri Buzo y Fernando Lugo, que es un maestrante que ya está concluyendo su tesis. Jessica Díaz Cruz dice que el profesor Polanco es un gran ejemplo. Pues bueno, le mandan muchos saludos. Muchas gracias. Querido maestro. Vamos a la cápsula informativa con la maestra Ana María Ramírez. Y estamos de vuelta con el profesor Polanco en unos minutos. Administrativas. Les presentamos lo más relevante del ámbito jurídico en materia administrativa. Muy buenas tardes. En esta tarde les comento que hoy, 11 de octubre, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la elaboración y revisión de los reglamentos que expide el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto atendiendo en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y revisión de los proyectos de reglamento o de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan o abrogan disposiciones reglamentarias, son el resultado de un procedimiento en el que intervienen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus respectivos ámbitos de competencia, así como el cumplimiento de requisitos establecidos en diversos ordenamientos jurídicos. En ese sentido, dentro de este cuerpo normativo se encuentra lo relativo a los anteproyectos, la colaboración interinstitucional, la presentación de anteproyectos, el trámite de estos y finalizando con lo relativo a proyectos, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es importante comentarles que estos lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto se abroga el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo Federal, que fue publicado en este mismo diario el 2 de diciembre de 2004. Asimismo, se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a estos lineamientos publicados el día de hoy. Y es importante mencionarles que los anteproyectos de reglamento o decreto que se encuentren en trámite a la entrada de vigor de estos presentes se desahogarán en lo conducente por lo previsto en los mismos. Así es de que, muy atenta comunidad. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Novedades administrativas. Estamos de regreso con el maestro Adrián Polanco hablando de el procedimiento de responsabilidades administrativas. Bueno, solamente entre paréntesis, es muy importante el contenido de la cápsula administrativa de hoy, ¿verdad, maestro? Porque Claro. nunca hemos tenido una regulación de los reglamentos. Siempre aquí en México con los reglamentos. Era el eterno estar discutiendo si cumplen, ya no digamos la legalidad, la constitucionalidad. Cuando menos. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Nos quedamos en este principio o derecho fundamental del non bis in idem. Y decía, bueno, en algún momento pudiera vulnerarse a la luz de esta ley. En mi opinión se vulnera a diario. O sea, no en algún momento, siempre. Porque Legalmente está establecido. El principio non bis in idem, no me castigue dos veces sobre lo mismo. Un sujeto comete una acción, tu Estado tienes la obligación de decidir, lo castigo administrativo, lo castigo penal, lo castigo políticamente. Como bien nos decía usted, en la Unión Europea esto está establecido desde los 70s. En España, por Tribunal Constitucional, 80s. Colombia, Chile, Argentina, 90s, 2000s. Nosotros a lo mejor todavía no nos ha quedado muy claro. Nos gusta todavía crucificar a alguien, vilipendiarlo y si podemos le escupimos en la cara en lo que prendemos la hoguera. Más si es servidor público. sí, claro. Porque el servidor público tiene la presunción de culpable y de corrupto.
en el colectivo Sí, y en la ley. sí, sí. La Sí. ley nos maneja ahí que hoy en día ya no, ya tiene la presunción de inocencia, pero si no lo hemos entendido en penal, menos lo hemos entendido en administrativo. Pongo ejemplos. Este principio es no me sanciones 2 veces por lo mismo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos señala como faltas graves. Pongo un ejemplo. Empezamos con el ejemplo A. En Entonces, efecto. este servidor público cometió una acción y el Estado decide castigarte administrativamente, te inicia un procedimiento, te inhabilito, Ujú. como es falta grave, 10 años. Primero te inhabilito y después vemos qué pasa. Y después averiguamos. Ahí vemos la presunción de inocencia en materia ¿En dónde administrativa queda? no sirve para nada. Porque te voy a inhabilitar y aparte te voy a poner en un registro público con tu nombre y va a aparecer que estás inhabilitado. Y autónomamente inicio carpeta de investigación por el delito de cohecho. Entonces, ¿puede ocurrir que este funcionario salga absuelto en el procedimiento penal y condenado en el procedimiento administrativo? Sí. Sí, Puede sucede. salir viceversa, absuelto en administrativo y condenado en penal. O Sí. condenado en administrativo y condenado en penal. Entonces es una baraja muy bonita del Estado para decidir cómo te castigo, Claro. lo cual está prohibido. Este derecho o esta limitación al ius puniendi, que es el non bis in idem, en mi opinión se está vulnerando. Vemos otro Sí, ejemplo, claro. peculado. Se establece Igual. como falta administrativa grave y nos vamos al También Código Penal y está y idéntico. dice peculado. Sí, Entonces, sí, sí. que me perdonen, pero pensemos lo siguiente, mire. A veces dicen, es que usted es muy exagerado, maestro, pero si yo cometo una falta administrativa grave, llámese cohecho o peculado, me van a inhabilitar de inmediato. Sí, Me van a iniciar un procedimiento penal. sí, Y el Ministerio Público va a solicitar mi prisión preventiva oficiosa, que hoy en el 19 constitucional se permite me metan a la cárcel cuando son delitos producto de hechos de corrupción. sí. Entonces, mire qué bonito. Yo me estoy Sí. emocionando. Lo bueno es que yo ya no soy servidor público, pero cuando yo me pregunto, ¿y cómo Sí. defiendo a mi cliente ahí? Claro, claro, que ya con este tipo Y de todavía no hay prisión. sentencia firme que lo declare culpable. Apenas vamos a investigar. Exacto. No se siente bonito. No, qué terrible, qué terrible. A mí me lo parece. A mí también me da terror, pero Sí, sí, sí. los legisladores nos dicen que estas leyes nos protegen. Y si sigo analizando todas las leyes, todas las faltas administrativas señaladas como graves, todas están contempladas como delito en el Código Penal Federal. Sí, es verdad, es verdad. Sí, podemos hacer un ejercicio de simetría y son idénticas. Sí, sí, Entonces, sí. esto en mi Sí, opinión cuando salió la ley. violenta claramente el 23 constitucional. De ahí que yo decía que esta norma no respeta derechos fundamentales. Violenta uno muy importante, el non bis in idem. Ya después Sí, analizamos si gusta más, pero este es brutal. ¿Qué violenta? El artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los ajá. derechos humanos y las libertades fundamentales. Violenta a su vez la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo Correcto. 50. Violenta también el Pacto de San José en su artículo 8.1 o el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El 4.1 del Protocolo 7 adicional a la Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. De todos los instrumentos internacionales que acabo de leer, el único que no está suscrito y ratificado y es aplicable obligatoriamente para nosotros es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los otros tres forman parte de nuestro bloque de convencionalidad. Ujú. Recuerde que México firma todos los tratados a los que nos inviten porque pues, Claro, vamos claro. gratis, Y, nos llevan a pasear y firmamos. y Los firmó, ratificamos, pero ya al momento de de aplicarlos se nos olvida. aplicarlos, exacto, en dónde queda. Entonces, para mí se está violentando el bloque de convencionalidad. Pues eso es muy grave, sumamente grave, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me estoy esquematizando el panorama, el servidor público entra en prisión y realmente
todo va a ir a parar o debería de ir a parar si las cosas siguen en esta dinámica a la Corte Interamericana. Y además diríamos, y todo el tiempo que va a transcurrir mientras, Sí, más los daños que se producen, ¿no? Pero todo el tiempo, ¿y dónde está la justicia pronta, expedita del 17 también, no, aquí es un maestro? sueño eso, maestra. Aquí un proceso, 8 años es poco. Sí, Llegar a es la terrible. Convención Interamericana de Derechos Humanos, 10, 12 años. En una de esas ya se murió el señor. Sí, sí, como ha sucedido con algunos casos, ¿no? Sí, Que al final entonces son los herederos los que siguen siguen estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, sí, yo considero que esta reglamentación, vamos, no quiero decir que todo el sistema esté mal. ujú, A mí me gusta la división que se hace entre la facultad de investigar, la facultad de acusar. Me gusta que una falta exacto, grave tenga que ser discutida en sede jurisdiccional. Hoy en día claro, ya tiene una competencia para las faltas graves, una sede jurisdiccional. que sería el tribunal. Exactamente, pero vamos, si el instrumento viene de inicio mal, pues ¿cómo me lo van a aplicar? Claro. Yo soy la idea que se tiene que reglamentar y si se les tiene que sancionar, que se les sancione. Pero la sanción tiene que ser proporcional. Lo dice el Sí, sí, 22. sí, son las características, ¿no? Lo dice el 22. También violenta esto el 22. La sanción deja de ser proporcional, deja de cumplir su fin. Sí, deja de tomar en consideración muchas características subjetivas del infractor, ¿no? En el derecho penal ya tiene tiempo que entendemos que la sanción no es castigar. El fin de la pena no es castigar, es reinsertar socialmente a este sujeto. En materia administrativa, castigo, castigo, castigo y más castigo. Claro, claro, no, y por ejemplo, pues si nos vamos a esta disposición que los miembros de que estén en los cuerpos de seguridad, además de todo, pues no pueden ser ni siquiera, ahorita que dijo la palabra reinsertados, aun cuando sean absueltos, Exactamente, ni siquiera se les va resulta, a volver a reinstalar. y ahí tendríamos otra violación súper grave, ¿verdad? Claro, A lo que pasa derechos es fundamentales. que tiene tiempo, unos 20, 30 años, que estamos estableciendo un derecho de excepción, un derecho para los míos y otro para los otros. El Ujú, servidor público se ha convertido en un monstruo, una cosa que en cualquier sospecha hay que sancionarlo. claro. A todos los miembros de las fuerzas policíacas sí tienen elementos malos y Y posiblemente hay algo buenos, bueno, ay, son pero la buenos y ley te malos, establece como una todo. prohibición ya a nivel constitucional. ¿Qué es lo que a mí Sí, me encanta? Cuando yo veo mi constitución y veo que me empiezan a quitar derechos, me voy a dormir más tranquilo, maestra. sí, Sí, es porque verdad. Pues no le da gusto que su constitución se empiece a convertir en un catálogo de represión. no, para lo absoluto, la Yo, verdad, yo no, a mí no me da gusto. yo por eso a Sí. mis alumnos les digo, lean la constitución para que duerman y sueñen bonito. Ah, bueno, en muchos ideales, desde luego que sí, No, ¿verdad? y los catálogos que lo están Pero poniendo. ya hay otros aspectos que más bien, lejos de que vayamos a soñar bonito, nos va a causar insomnio, ¿no? Pero no se preocupe, nadie la lee. No, pues eso No pasa también es nada. mal. No, 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 los alumnos sí están muy preocupados por estos temas y seguramente pues con programas con invitados como usted seguramente les Muchas va a gracias. estimular a que se acerquen y la vean con mayor detenimiento porque es muy importante, Y ¿no? fíjese, partiendo de esto, que en la Constitución nos empiezan a violentar, la norma general retoma esta situación. ¿Qué nos han dicho algunas posturas en México respecto de esta violación al non bis in idem? Mucho, la mayoría, la dominante, nos dicen no existe violación alguna, porque una violación o una sanción es de carácter penal y una es de carácter administrativo. Son procedimientos autónomos, Exacto, dice. eso. Una es en sede tal y otra es en sede tal, y Pero entonces pues no pasa nada. tienen la misma raíz. Exacto, viene la triple identidad, sujeto, objeto y sanción. Claro. El motivo por el que me está sancionando es porque yo incumplí. Pero me Ujú. dicen, pero por un lado fue una disposición administrativa y por otra fue una disposición penal. Pues sí, pero el juicio de reproche es el mismo. Tu conducta va en contra de nuestro sistema. Entonces yo considero que no es válido. No es válido, debemos de analizarlo. Debemos de analizar si esto es adecuado o no. ¿Por qué? Porque vienen después los estándares para castigar, para sancionar. Un estándar, lo anticipaba yo hace un momento, ya dijimos, bueno,
hay violación al non bis in idem. Y expresamente te dice la ley, no prejuzga si se te inicia un procedimiento penal y en ese procedimiento penal sales absuelto. Yo sí te podré condenar y viceversa. Entonces aquí también rompen la cosa juzgada de eficacia refleja, que también es un... Sí, claro. Entonces decimos, bueno, entonces aquí sí, aquí ya quedamos que no lo hice, Ajá. pero aquí sí Y lo hice. resulta que sí lo hice de este, sí, Entonces en es, este otro ámbito. Es una fantasía, ¿no? Diríamos. pues es una violación a derechos y se pone así precisamente porque es Digo más yo, muy fácil. sutilmente. Sí, no, bueno, yo no tan sutil, Sí, sí, es sí. para sancionarnos. Claro. Para el Estado, ¿por qué el Estado lo hace así? Porque si él pudiera poner 4 o 5 modos más de sancionarlo, lo establece. Usted me decía, a un servidor público se le puede iniciar procedimiento de responsabilidad político, Ujú, administrativo, sí. patrimonial, acción de Ujú. regreso en dado caso que él haya incumplido con alguna cuestión, ¿Y el penal? penal. Ujú. 4 modos Sí, para sí, sancionar sí. por una misma conducta. Sí, como en el boliche, ¿no? Sí, Chusa. sí, algo así. Ujú, Y bueno, y aquí vendría una pregunta que sería así como que de mucha reflexión. ujú. ¿Y este sistema realmente es el ad hoc, nos está dando los resultados que quisiéramos de realmente disminuir la corrupción, digo, con todas las crisis, y no Ujú, quiere decir que las tengamos que mantener, ujú. eso que quede claro. Desde mi punto de vista, habría que corregir todas estas situaciones para que sea un procedimiento, como lo apuntaba desde el inicio maestro Adrián Polanco, justo sobre todo. Ujú. Entonces, sí hay que corregirlo. Pero como está funcionando, resulta que se obtienen los objetivos pretendidos en el planteamiento del andamiaje legal del sistema anticorrupción, Eh, ¿o no? lo que pasa es que el sistema no ha entrado plenamente en funciones. Eh, pongo un ejemplo, la Ciudad de México tiene, creo que tiene 4 meses que creó la sala de responsabilidades, el tribunal El Tribunal de administrativo, Justicia administrativa, Administrativa y creo y que un poquito menos. un poquito menos. Bueno, la sala sí, pero el nombramiento de los magistrados Ujú. tardó un Entonces, poco pues no ha más. entrado, tenemos, yo soy la idea que los nuevos sistemas hay que dejarlos crecer. Es Ujú. muy aventurado o muy pronto dar ahora la opinión de si está resultando en el combate o no. También habría que ver qué elementos cuantitativos y cualitativos vamos a tomar, porque si empezamos como con elementos de sanción más sanción y me tienes que entregar cada mes 30 o 50 sentencias donde sanciones, pues se va a convertir en una fábrica de sancionar. Claro, Reitero, solamente para tener estadísticas, tener reitero, números. yo creo que la aplicación va a tomar un tiempo. Un tiempo. Primero tenemos que conocer el sistema. Ujú. Los operadores son operadores, por lo menos los que yo conozco, sí son muy calificados. Calificados, yo también Yo los que coincido, conozco, o sea, son coincido. gente excepcional, muy bien calificada. Ahora viene el tema de la implementación, viene el tema de cómo van a venir estas acusaciones, Sí, sí, sí. porque bueno, eso ya no lo hace quien resuelve, si viene mal desde abajo, y entonces si el magistrado toma una postura garantista y dice esto está mal, en virtud del principio de inocencia, el servidor público sale libre, yo le aseguro que en 15 minutos van e incendian el tribunal, porque a la gente eso le va a molestar. Claro, claro. Entonces, hay que tratar de dejar crecer el sistema. En mi opinión, está chiquito, todavía no ha aprendido ni a caminar. Sí, y de hecho, pues diríamos que todavía, por ejemplo, en el ámbito federal, pues todavía ni siquiera, y en el local también, todavía ni siquiera está completo, ¿no? Exacto, Todavía nos faltan. faltan los fiscales, en el caso del local, pues el nombramiento del fiscal. Entonces, en efecto, como lo dijo en alguna de sus intervenciones, pues si esperamos las reformas, quién sabe cuándo veamos andar algo pues más, ¿cómo dirías? Técnicamente más cuidado, ¿no? Claro. Pravda Nadesha saluda al profesor Polanco, que siempre sus enseñanzas resultan muy enriquecedoras. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos a 2 minutos de cerrar el programa, 1 minuto prácticamente, sí, 2 minutos. ¿Cuál sería así su comentario final, maestro Adrián Polanco, en este tema?
¿qué es lo que esperaría? Objetivamente hablando, claro, una Sí, cosa sí, sí. es lo que desearíamos, ¿verdad? Ujú. Y otra cosa que es lo factible y por dónde sí pudiéramos mejorar. Yo considero que este instrumento sí puede convertirse en un factor para atacar a la corrupción. Con todo esto que he dicho que es indebido, Con sus deficiencias. claro, considero que si las pulimos, podemos ir corrigiendo y sí podría ser un instrumento eficaz. Me gusta el aspecto procedimental. En el aspecto procedimental yo encuentro una norma más técnica, porque las anteriores que tenemos eran normas de los 70s, No, bueno, 80s. sí, ya. Esta me parece que entra al siglo XXI por lo menos. Entonces ya nos permite establecer cuestiones del tipo de la infracción administrativa, ir entendiendo cuestiones distintas. Me gusta porque ya está expresamente establecida la presunción de inocencia para el sujeto. Me gusta porque también los sujetos que pueden ser sancionados se amplió el catálogo, no porque quiera yo sancionar, sino porque No, sino porque es necesario, era necesario. era una necesidad, ¿no? Porque Exacto. en Anteriormente, efecto, en una corrupción pues hay también exacto. la Anteriormente otra parte. sancionamos únicamente al servidor público. Hoy en día se sanciona al servidor público, al particular, al particular en su calidad de persona física y persona moral. Sí, Y a mí sí, me gusta sí. porque ahí ya empezamos a aplicar teoría del velo Sí, recorrido. levantar el velo corporativo. Exactamente, porque es claro desde mi punto de vista que una persona moral puede cometer un acto de corrupción Sí, sí, sí. y debe de ser sancionado. Sí. Entonces, bueno, Pues es a la conclusión que yo puedo llegar. Muchísimas gracias, maestro Adrián Polanco. Nuevamente le reiteramos nuestra gratitud por darse un tiempo en su agenda para venir aquí a compartir sus reflexiones, sus comentarios tan sabios como siempre, y ojalá que no sea la única vez que lo tengamos por aquí. No, un placer. Cuando guste estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos de nuestra audiencia, damos gracias al doctor Raúl Contreras, al doctor Víctor Manuel Garay, al maestro Ricardo Rojas, al maestro César Alanís, desde luego a Lalito en los controles, Lalo Ramírez, a la maestra Ana María Ramírez también, Juan Antonio, que seguramente subirá este programa en YouTube, ya por ahí nos está acompañando a través de Facebook también, deseándoles que tengan una linda tarde de viernes y nos escuchamos el próximo viernes, que tendremos como invitado al diputado Carlos Castillo. Buenas tardes y que disfruten de este fin de semana. Esto fue una producción de Use